Hola familias, espero que todos os encontréis bien dentro de lo que cabe. Yo he querido buscar un pequeño rinconcito para colarme en vuestras casas, para llevaros, una pequeña escuela de padres sobre un tema que, si bien siempre es importante y siempre tenemos presente en nuestro trabajo diario con los niños, en nuestro proyecto educativo, pues ahora más que nunca se hace importante que lo hablemos y que aprendamos a llevarlo. Es el tema de la gestión de las emociones. Estamos viviendo pues una situación, unos momentos en donde pues nos sentimos muy vulnerables. No habíamos vivido nada semejante. Son días muy, muy extraños, son días de incertidumbre y nosotros desde nuestro mundo acomodado, desde nuestro mundo occidental, digamos, siempre hemos visto lejos un poco el sufrimiento colectivo, el sufrimiento debido pues a lo mejor a guerras, a hambrunas, incluso a pandemias. Oíamos hablar de ello, pero siempre nos parecía que eso pertenecía un poco a otros. Y ahora, sin embargo, nos vemos en una situación que nos asusta y que, pues nos hace reaccionar de diferentes modos. Las noticias se fueron sucediendo, digamos, hace como unas 3 semanas, ¿no? Ya algo más de 3 semanas, de una forma muy rápida, con lo cual es más difícil todavía asimilarlo, procesarlo. Y pues pudo surgir, sobre todo en esos primeros momentos, sentimientos de angustia, de miedo, sentimientos incluso, la emoción del pánico, ¿no? Que vimos también un poco, que nos llevó a ir a los supermercados temiendo el desabastecimiento. También sentimientos, como no, de tristeza, de abatimiento y en muchos casos pues de enfado, de rabia, porque al menos temporalmente pues nuestro mundo se derrumba y pues ese equilibrio, esa armonía que sentíamos y esa seguridad pues en principio se desmorona. ¿Qué hacer con todo esto que sentimos? ¿Qué hacer con estas emociones que yo he oído pues en alguna radio, en alguna televisión? Alguna persona las ha descrito como una montaña rusa de emociones. Sobre todo, ya os digo, en esa primera semana donde las noticias se sucedían, en donde no sabíamos qué iba a ser o qué iba a ocurrir mañana. ¿Qué podemos hacer con todo esto que sentimos y que a veces será pues bastante intenso, bastante más intenso de lo que solemos sentir? Permitidme que comience con unos versos de uno de mis poetas favoritos que me va a introducir poco pues en el tema de cómo gestionar estas emociones de las que os estoy hablando. Dice José Hierro: llegué por el dolor a la alegría, supe por el dolor que el alma existe, por el dolor, allá en mi reino triste, un misterioso sol amanecía. ¿Qué podemos hacer con estas emociones que se agolpan? Pues, en primer lugar, vivirlas. Las emociones hay que vivirlas. Sentir quiere decir vivir. Si sentimos es que seguimos vivos, y si seguimos vivos es para celebrarlo, hoy y siempre. Así que aceptar esas emociones, no las neguéis. El dolor no desaparece negándolo, desaparece pensando que va a ser algo temporal y no negando que exista. Por lo tanto, haced que las emociones pasen por vosotros
sin que se instalen, porque hay emociones que si se instalan, si se quedan atenazadas dentro, van a producirnos daño, eso sí. Pero si dejamos que pasen, que fluyan, que no se queden, pues estaremos haciendo un beneficio a nuestra salud emocional. ¿De qué modo podemos hacer que esas emociones fluyan y que no se queden ahí atenazadas? Pues os voy a decir un poquito sobre cada una. Una de las emociones que os he nombrado es la angustia. La angustia, para impedir que se quede ahí y que nos bloquee, nos impida el funcionamiento normal, lo mejor es compartirla, transmitirla, echarla fuera, hablar sana, compartir las emociones sana, compartirla con aquellos que tenéis al lado, que os saben escuchar, compartirla con un amigo, con un hermano, con un compañero de trabajo, con vuestra pareja, por supuesto. Decir cómo os sentís, porque poco después de haber dicho cómo os sentís, seguramente os sentiréis mejor, sintáis algo más de alivio. El miedo es una emoción similar, quizá no tan intensa. El miedo lo que produce son muchos pensamientos negativos que nos llevan a anticipar lo que puede que ocurra o lo que puede que no ocurra. Pero al final lo que nos pasa es que anticipamos el sufrimiento. Si vamos a sufrir, que lo hagamos, pero que no lo hagamos dos veces. Por lo tanto, para sobreponeros al miedo, procurad desterrar en lo posible esos pensamientos negativos que en situaciones difíciles, para aquellos que tengáis un familiar enfermo, aislado ahora mismo en un hospital, pues no es fácil desterrar ese tipo de pensamientos, pero en lo posible armaros de pensamientos más positivos que hagan un contraste y que equilibren a estos que nos pueden producir más daño. Pensamientos del tipo: esto va a pasar, voy a volver a salir a la calle, mi familiar va a sanar porque es fuerte y va a poder combatirlo, volveré a mi trabajo, volveré con mis amigos. Bueno, deciros esto en algún momento del día, pensadlo, rumiarlo, porque os va a beneficiar y va a hacer que el miedo, si no pase del todo, sí que al menos se controle. Otro sentimiento es la tristeza. Es normal sentir tristeza y abatimiento en estos días. Estamos aislados de muchas personas que forman parte de nuestro día a día, pero pensad también que todo podría ser bastante peor realmente. No tenemos un aislamiento real. Estamos conectados a través de todos los dispositivos, gracias a toda la tecnología que hay hoy en día. Nuestros mayores están aprendiendo a usar el Skype, la videollamada. Nos conectamos todos los días con familiares y amigos y bueno, pues esto también tiene que ser un motivo de alegría. Procuraros al día un momento de placer, uno o varios. A cada uno pues nos va a gustar hacer algo y nos va a provocar placer algo. Algunos bailar, a otros cantar a pulmón abierto, a otros pues ver una película, hacer cosas que pues por falta de tiempo no podía, tomar una copa de vino mientras se preparan unas tapas ricas en casa. Cada uno sabréis, pero procuraros unos momentos de placer, porque el estar en esta situación no impide, digamos, que sigamos disfrutando de aquello que tenemos y nos lo tenemos que permitir. Y bueno, en cuanto al enfado un poco en genérico, ¿no? Enfado, como os decía un poco antes, buscando pues la responsabilidad de por qué ocurre esto, quién ha tenido la culpa. Es lícito que nos lo preguntemos y que nos enfademos, pero enfado también que puede surgir en el día a día
bueno, pues en esa rutina de, de convivencia de 24 horas a la que no estamos acostumbrados, pues con nuestros hijos, con nuestras parejas, con compañeros de piso. No os instaléis en el enfado tampoco, aunque es también lógico perder la paciencia y perder los nervios, pero no quedéis ahí instalados, buscar el perdón y perdonar. Seamos ahora más agradecidos que nunca con los que tenemos al lado, con los que tenemos lejos. Intentemos decirles, bueno, pues cosas que por pudor, que es otro de los sentimientos que tenemos a menudo, ese pudor nos impide decir a las personas que queremos pues lo mucho que las queremos y las apreciamos. Quizás sea un momento de hacerlo, donde la emoción y el sentimiento está más a flor de piel, y aprovechadlo para hacerlo en estos momentos. Os estoy hablando a vosotros, que vais a ser quienes veáis y oigáis estos mensajes. Vosotros que lleváis conviviendo durante ya unas semanas en casa con unos pequeñajos que no tienen más de 6 años en el mejor de los casos, y que tienen también sus propios sentimientos y sus propias emociones, y que hay que contemplarlas y atenderlas. En el caso de los más chiquititos se podrá transmitir, ellos, claro, lógicamente no lo pueden hacer verbalmente porque son demasiado pequeños, pero nos lo van a transmitir pues de algún modo con su conducta. Transmitirán, sobre todo, y quizá en los primeros días hayan transmitido frustración por los cambios de rutina, por no poder salir, rabietas en el caso de los que estén ahí en esa época, ¿no? 2 años, 2 años y medio. Sed tolerantes, sed pacientes, cread una rutina que les permita tener una seguridad dentro bueno, pues de esta nueva situación, pero pensad que no se les está pidiendo más que estar en casa, que volverán a salir, que en casa están con sus padres, que tienen todas las comodidades, que, bueno, pues esta situación es temporal y volverán a su rutina sin problema. Con los más mayores las emociones serán diferentes, algunos sí que serán capaces de manifestarlas un poco mejor, pero en la mayoría de los casos pues tendremos que poner nombre nosotros a aquello que sienten, poner palabras a lo que vemos que les ocurre pero que no son capaces de decirnos. Sí que los más mayorcitos serán niños, lógicamente, que comprenden más, que están más pendientes de lo que el adulto bueno, pues manifiesta. Y mi consejo es que no tratéis de ocultar lo que ocurre realmente, que no les hagáis vivir en una burbuja en donde no se enteren de nada. La falta de información siempre provoca más angustia y provoca bueno, desconfianza. Nosotros podemos estar diciendo algo con la boca, pero nuestros gestos van a denotar pues quizá nerviosismo, inquietud, con lo cual los niños van a saber que no estamos siendo sinceros. Transmitirles una información que puedan asimilar, una información tamizada, con palabras comprensibles, sin exagerar, sin que nos vean a nosotros excesivamente nerviosos, porque una cosa es compartir la emoción y otra es añadir, digamos, pues más angustia a la que ya de por sí quizá por la situación tienen. Y desde luego yo os diría que los apartarais totalmente pues de la sobreinformación que hay continuamente en la tele, en los medios de comunicación a los que estamos expuestos. Es un consejo también para vosotros mismos. Yo creo que deberíamos informarnos una, como mucho 2 veces al día, unos minutos, un ratito, bueno, pues porque realmente es necesario saber qué decisiones se van tomando, saber en qué situación nos encontramos, pero estar continuamente atento
toda la información que llega pues va a generar realmente mucha más confusión y malestar, tanto en los adultos, pero cuanto más en los niños. Así que bueno, pues un poco mi consejo para este tiempo, para estos días, es que creéis una rutina, es que tratéis de canalizar esas emociones que van a ir apareciendo y que sin duda han aparecido, que os cuidéis mucho para cuidar también emocionalmente a vuestros hijos, y que bueno, compartáis, como os he dicho, con los que tenéis al lado pues todo lo que estáis sintiendo, porque os hará sentir mucho mejor. Aún en este tiempo hay que seguir procurando ser moderadamente feliz. Feliz del todo es imposible, es algo que no nos debemos plantear, pero sí debemos plantearnos ser felices en lo posible. Y para terminar, quería, bueno, pues hablaros de un personaje que a mí la verdad que me gusta y que recurro a él en algunas de las escuelas de padres en las que hablo de emociones. Es un personaje del siglo XX. Fue un doctor austriaco, hijo de una familia acomodada judía. Como os podéis imaginar, pues le pilló toda la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tuvo que ver con los campos de concentración y el exterminio de los judíos por parte de los nazis. Él sobrevivió a pesar de que estuvo en campos de concentración como Auschwitz y Dachau, pero cuando salió había perdido todo, había perdido a toda su familia, había perdido todo lo que tenía. Sin embargo, se repuso, volvió a retomó su carrera de neurólogo y psiquiatra, fue un prestigioso psiquiatra, escribió muchos libros y también libros de filosofía, escribió sobre la vida, sobre el sentido de la vida y dejó frases que podemos aplicarnos ahora, aunque no estemos en tan malas circunstancias como él estuvo. Él decía, una de las frases que más me gusta es que al ser humano le pueden arrebatar todo, pero lo que nunca le van a arrebatar es la libre elección de adoptar una determinada actitud ante la vida, ante las circunstancias que tiene. Simplemente con esto acabo. Un beso enorme, mucho ánimo, os espero.